Os quería, ¿se ve bien? Sí. Os quería hablar un momento sobre lo que es una obra de arte, o en general lo que es obra del genio, o sea, las obras geniales del arte, de la ciencia, de todas las actividades humanas que producen obras excelsas, admiradas por todos. Sobre la creatividad, sobre cuál es la esencia, bueno, un poco pedante, pero cuál es la esencia del proceso creativo, sin meterme exactamente en... Vamos a ver, el arte, una obra de arte es, para el que la ve, una obra excelsa de la ciencia, es como, a ver, nos da la impresión de admiración, como si hubiéramos robado algo, o a veces parece como si hubiéramos robado algo del paraíso, algo perfecto, algo que nos hace soñar en algo superior, nos hace ver el mundo desde un punto de vista más elevado, nos sublima, nos lleva a contemplar realidades superiores. Y como tal evoca algo que nos trasciende, que quizá podemos alcanzar en algunos momentos, esos estados excelsos de beatitud al contemplar las obras de arte o las obras del genio humano, pero que no es el estado, no es lo que nos rodea normalmente, es algo extraordinario. Bien, es algo elaborado, no es algo que surge espontáneamente, exige mucho, pensar mucho, trabajar mucho, trabajar una idea o trabajar físicamente para plasmar esa idea, o hacer varios intentos fallidos, pulirlo, es algo costoso. Y para el que lo contempla, que ve solo el producto, le parece algo extraordinario. Y si se pone a pensar, pues dirá, bueno, esto es un genio, esto es obra de un genio, le habrá costado mucho, y la gente lega suele asumir que el mérito es correspondiente al coste. En el fondo, en cierta manera, no es un coste, no es un coste físico, no es un coste en el sentido, digamos, material o de tiempo que se pueda medir. Es un coste en términos de perfección que se necesita alcanzar, y en el fondo ese coste, esa dedicación para hacer una obra excelsa exige un negarse a uno mismo. Es una tarea ardua que necesita mucho enfocarse en ello, mucha constancia, mucha inspiración también, por supuesto, pero también muchos dones
Nada es, nadie puede hacer, no todo el mundo puede hacer lo mismo. Entonces, sí, en realidad es un coste, cuesta la obra de arte, las obras maestras de la ciencia, del, del, del genio humano, cuestan, necesitan periodo, necesitan maduración. Sí. Y en realidad lo que la reacción del artista y la reacción del que lo ve puede ser dos cosas. Una, que atribuya esa obra, esa perfección, ese resultado final a su mismo esfuerzo, a su genio, a su grandeza, o el que la ve lo trate al artista como un dios, digamos, o bien la reacción cristiana que asume, o también de los filósofos griegos, de todos los hombres de espíritu, que consideran que es una manifestación de la gloria divina, celestial, algo que temporalmente Dios ha concedido, o los dioses han concedido a los hombres para que vislumbren la perfección divina, o la perfección de las obras divinas a través de las manos del intelecto humano, o de los dones del artista. Dependiendo de esas dos reacciones, las consecuencias son muy distintas. Por una parte, y de hecho la primera es la reacción de la Edad Media, de la época, cierta época clásica, y la reacción segunda es la reacción a partir del Renacimiento, de la época moderna sobre todo. En el primer caso, el artista no le importa que figure su nombre, es anónimo, porque todo lo hace para la gloria de Dios y sabe que no es producto de su voluntad, sino que es un don, un don tanto a la hora de permitir su constancia, su voluntad, su saber hacer, que le ha dado Dios temporalmente, porque el cristiano de verdad cree que toda la gloria es para Dios. La gloria de todo lo que hay debemos darla a Dios, porque lo de que el hombre se gloría a sí mismo de sus obras, siendo tan ínfimo y tan pequeño como es, sin la gracia de Dios no es capaz de hacer nada. Bien, esta segunda reacción que vuelve, que es el espíritu de orgullo que vuelve después del medioevo, se mezcla con la visión cristiana y produce grandes obras. Es la época de artistas que ya conocemos. Por ejemplo, no se sabe bien quiénes son los autores de las catedrales medievales. Tampoco importaba. A partir del Renacimiento ya empiezan a aparecer nombres, pero de una manera, los grandes nombres, de una manera tímida, tampoco, Miguel Ángel, ni Tintor, ni ningún gran artista hacían publicidad de sí mismos. No era una obsesión del artista, pero sí se consideraba mejor que los demás, y había un vedetismo en cuanto a las obras de arte y
y a sus autores y a la ciencia. Galileo era una persona muy orgullosa, por ejemplo. Bien, esas dos impulsos del humano a atribuírselo a sí mismo o atribuírselo a Dios, ese balance se va decantando cada vez más en la época moderna y en la edad contemporánea, sobre todo ya a prescindir completamente de Dios. Entonces, conforme se va pensando así, el arte se degrada. ¿Y por qué? Bueno, eso es mi tesis y yo creo que se puede ver perfectamente. ¿Por qué? Pues porque esa negación de uno mismo que exige la obra de arte, de estudio, de tiempo, de fallos y errores y perfeccionamiento, no se casa bien con el espíritu autopublicista, de autobombo, de lo primero soy yo y mi nombre. ¿Qué pasa? Que el artista cada vez más se publicita, dedica menos tiempo a la obra y más a su producción artística, hasta el punto de que en la edad moderna, pues prácticamente todo es publicidad y la única obra del artista es uno mismo, es sus poses, sus provocaciones, lo que llaman sus transgresiones que dan risa. Todo eso es el arte moderno. El arte moderno es la nada, precisamente por el orgullo del hombre moderno que no puede perder el tiempo.